¿Alguna vez te preguntaste cuál es el rol de un embajador? ¿Cuántas embajadas hay en tu país? ¿Cómo trabajan y cuáles son sus funciones? Hoy, el embajador de Uruguay nos abre las puertas de su hogar en Argentina para poder conocer en profundidad las relaciones y proyectos bilaterales de ambos países. Cómo la historia nos une y nos hace más que hermanos. Su cultura, turismo y cómo es la vida del otro lado del charco, pero siempre con un mate en mano. Hoy vamos a conocer el mundo de Uruguay en Argentina. Bienvenidos a Embajadores. Embajador, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. La Con verdad mucho es gusto. que nos sentimos en nuestra casa, un país hermano, somos pueblos hermanos. Y en este programa nuestra idea es que el pueblo, el público conozca el rol, más que nada, de los embajadores, las embajadoras, la importancia que tienen para nuestras relaciones, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, como pueblos hermanos. La verdad que bueno, muchísimas gracias por recibirnos y hacernos conocer este hermoso lugar también, ¿no? No, soy yo el que les agradezco mucho la presencia de ustedes y la oportunidad en este pedacito de territorio uruguayo, en esta gran ciudad que es Buenos Aires y que es la residencia del embajador uruguayo desde el año 1948, en que esta propiedad, que va camino al centenario, porque fue construida en 36, 37, tiene toda una historia, es patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires, de su arquitectura, etcétera. Pasó a ser propiedad del Estado uruguayo en el año 48, ¿no? Y es efectivamente, bueno, una residencia que tiene varios estilos, que conserva mucho de lo original, de lo que tenía su propietario en el momento en que fue adquirida. Y bueno, quiere ser también junto a la embajada. Uruguay tiene una nueva embajada, que tuvimos el honor de que la inauguraran los dos presidentes, con oratoria de los dos presidentes, de los dos cancilleres, en la proa de las calles Arenales y Uruguay, precisamente, ¿no? Bueno, son espacios de gran divulgación, son de actividades de la más diversa naturaleza. La próxima semana está el ministro de Economía, que se reúne con muchas de las embajadas llamadas concurrentes. Son los casos en que los embajadores viven en Buenos Aires y están acreditados también ante el gobierno de Uruguay y generalmente al de Paraguay, generalmente, ¿no? A dar una charla con toda libertad, ¿no? De la economía uruguaya, sus perspectivas, etcétera. Y luego tenemos al otro día también un desayuno de trabajo con empresarios, empresarios que tienen inversiones en Uruguay, que pueden tenerlas, o al revés, uruguayos que tienen inversiones acá, en el marco del funcionamiento de la Cámara Uruguayo-Argentina de Trabajo. Y luego una gran actividad cultural. Siempre el puente cultural ha sido el más transitado de toda la vida, de manera que allí las actividades de conciertos, de exposiciones, de presentaciones de libros, bueno, nos demandan realmente, pero son las actividades que tiene que hacer una embajada, ¿no? O sea, representar a su país en todo lo político y diplomático. ¿Y las exposiciones, disculpe, están abiertas al público? Absolutamente. Absolutamente. Por lo general el formato es un acto inaugural, digamos así, por exposición, y luego están tiempo, 15, 20 días, están abiertas al público, ¿no? Y conciertos, por ejemplo, ¿no? Conciertos de la Fundación del Teatro Colón o de la Fundación Conex, por ejemplo, o de Leones, o de Rotarios. Tengo el honor de ser miembro de dos clubes de Rotarios, uno de Buenos Aires, somos varios embajadores, y luego también el Cid Campeador, que es un club de Rotarios que trabaja mucho con cuestiones de la comunidad, de manera que acá en este gran salón, que tiene una capacidad muy importante, se realizan muchas actividades de esta naturaleza, ¿no? Así que bueno, es un gran gusto para nosotros poder a través de ustedes poder mostrar esta casa. Tengo entendido que es un amante de la lectura.
y viendo esta chimenea y lo que significa y este salón precioso, lo admiro profundamente y hasta diría lo envidio sanamente, el poder en este momento del año sentarse a leer. Tuve la oportunidad de mirar muy por arriba la biblioteca y me gustaría que hable un poco de esa faceta de usted. Bueno, con mucho gusto. Mire, siempre he sido un gran lector, la verdad que realmente me gusta mucho y creo que el contacto con el libro es una de las cosas sobre las cuales más hay que trabajar desde el punto de vista del lenguaje, de la palabra, en fin, de tantas otras cosas. Y además leo de todo, mire, leo algunas cuestiones científicas, porque soy de profesión médico veterinario e inicié una carrera docente en genética ganadera en la Facultad de Veterinaria de Uruguay. Es una profesión que lo digo con mucho orgullo, porque si... Hace poquito fue el día acá. Si volví, sí, claro. Del veterinario y del agrónomo. Mandé, por cierto, sabido, le hubiera mandado. mis saludos, porque acá se han realizado actividades conjuntas de la Academia de Agronomía y Veterinaria, que en Buenos Aires, en Argentina, están juntas, y de la Academia de Veterinaria de Uruguay, y se han realizado seminarios muy importantes sobre temas como inocuidad de los alimentos, resistencia microbiana. Y yo, claro, seamos realistas y honestos, me siento al final del curso a tomar apuntes, porque en el mismo año en que recuperamos la democracia, y por lo tanto podría haber regresado a la docencia universitaria, de la que también tuve el honor de haber sido expulsado a los pocos días de la intervención universitaria en el ya lejano año de 1973, podría haber regresado, porque así lo permite la Constitución, salí electo representante nacional por Montevideo, se puede ejercer honorariamente la docencia universitaria. Pero bueno, en el área científica, un impulso increíble, el plano especialmente de la genética, la biotecnología, etc., había que optar, porque la política también demanda mucho, y sobre todo en la apertura democrática había que hacer todo un aprendizaje. Entonces quizás algún amigo, abogado, por ejemplo, economista, podía mantener su estudio abierto y tener un vínculo más directo. De cualquier manera, trabajé en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que tuve el honor de presidir muchos años, y de seguir ahí, a veces los domingos de tarde, leyendo lo que podía. Pero siempre que aparece en la prensa o encuentro algún libro con los adelantos, me gusta por lo menos intentar leerlos para saber qué es lo que, por suerte, otros están avanzando en estos temas vinculados fundamentalmente al gran desafío de los alimentos para la humanidad, ¿no? En donde ahí nuestros países tienen un rol... Pasteur, mire, Luis Pasteur decía, la medicina humana es para los hombres, la veterinaria es para la humanidad, porque es un corte transversal, ¿no?, en muchos aspectos de una visión única de salud y de una visión integral de salud que incluye la calidad de vida, los alimentos, etc. Pero me gusta mucho la historia y desde luego la política. Y acá en la Argentina hay una producción muy importante, como en Uruguay también, por cierto, de historia y de... Entonces me regalan muchos libros, algunos desde luego los adquiero, y me traje algunos muy particulares, muy pocos, de una importante biblioteca que tengo en Uruguay, en la casa en Montevideo. De manera que sí, efectivamente me gusta mucho la lectura, y esta casa tiene como pequeños remansos, digamos así, de intimidad, de hogar, de calor humano, como para... Que invita en ese lugar. Invita, un buen termo de mate, invita a la lectura, ¿cómo no? Vimos una novela, yo ahí vi una novela y igual recibimos alguna información de parte de su equipo que compartimos un gusto, las novelas históricas. Sí.
¿Cuál es su...? La que estaba ahí arriba cuando Sí, pero esa es Santa Evita, me parece un gran... sí, para mí es la mejor novela. Eloy Martínez me parece realmente sí, uno es increíble. de las plumas argentinas Sí. más notables, ¿no? Más notables. Y en su rol de periodista también, ¿no? Sí, absolutamente. Es fue una novela magnífica, ¿no? Pero ahí también, al margen de todo enfoque... ¿Tiene alguna favorita de novela? Ideológica. Mi favorita es Memorias de Adriano, por ejemplo. Yo creo que ahí Sí, hay muy buena, muy buena. De la novela. Es muy difícil hacer difícil, una cuestión de... Mire, estoy leyendo, a veces leo de a dos a la vez, ¿no? María Esther de Miguel, por ejemplo, una mujer entrerriana, formidable, que ha escrito novelas sobre Paysandú, mi pago chico en Uruguay, y bueno, y tan entrerriana que sobre Urquiza, sobre Blanes, nuestro gran pintor, que es el que realiza los grandes murales en el llamado Palacio San José, el general Urquiza, presidente, como dice, de la Confederación Argentina, ¿no? Y acá tenemos algunos cuadros de Blanes, ¿no? Entre ellos unos auténticos y muy importantes. Y entonces las novelas de María Esther de Miguel las sentimos, digamos, como hermana de todo lo oriental, y ella trabaja mucho todo el tema de lo entrerriano, montielero, etcétera, y lo oriental, ¿no? Entonces me es muy difícil poder, porque también, por ejemplo, me parece Borges realmente un genio, ¿no? Y dentro y allá en casa tengo en Montevideo las obras completas de Ernesto Sábato, de Borges, Eloy Martínez, de Bioy Casares, en fin, de la gente. En materia de historia, bueno, tengo muchos libros, por ejemplo, sobre el peronismo, porque sin duda, para alguien que no es argentino, es necesario leer, y leer en profundidad, mucho, y además con cierta apertura, digamos así, de fuentes, de origen, todo este fenómeno tan especial para la Argentina, que perdura hasta el día de hoy, después de 60 años, que tiene que ver con el peronismo, de manera que tengo varios libros. Tengo, en este momento ustedes me preguntan qué estoy leyendo. Estoy leyendo, por ejemplo, El Papa Peronista. Mire. Un muy buen libro, escrito por Ignacio Luzaga, académico, historiador y analista político argentino, que realiza un trabajo, tengo varios libros sobre Francisco, de que me siento, dicho sea de paso, un admirador como cristiano, digamos, siento que tiene una fuerza moral, ética, su liderazgo y su mensaje a este mundo, hablando de derechos humanos, hablando de la ecología, hablando del drama de los inmigrantes. Laudato Si, que como él dice, no es una encíclica verde, es una encíclica social, por la dimensión del trabajo. Y entonces encontré este libro que tiene 2 años de investigación, ¿no? y de búsqueda de testimonios de mucha calidad desde el punto de vista de la cercanía, y me parece a mí, todo esto es opinable y discutible, de una gran objetividad para identificar la formación cultural de Bergoglio, su pasaje por acá, y de paso es un repaso, ¿no? ¿Lo nombra Metol Ferrer? No, desde luego que el libro nombra a Metol. No podría dejar de nombrarlo cuando el propio Francisco ubica a Alberto Tucho Metol Ferrer como el laico latinoamericano que más ha influido en su pensamiento, ¿no? Tuve la suerte en el Sindicato de Luz y Fuerza de participar de una conferencia donde estaban los dos. Y recuerdo, siendo Bergoglio, la admiración. Metol Ferrer, él creo que se definía como una persona del rioplatense. Sí, absolutamente.
pero tenía una virtud, hizo de un defecto una virtud, que era tartamudo. Sí, sí, sí. Y era una cosa increíble. O sea, yo terminé llorando muchas veces escuchándolo en los Y cursos él de hacía formación. bromas sobre su tartamudez, Muchísimas su bromas. condición de ser uno de los docentes, Sí. expositores, Increíble. charlistas más destacados del Uruguay, que se definía desde luego muy rioplatense y latinoamericano. Digo, él Totalmente. sintió todo el tema de una América Latina unida, integrada, valoraba mucho todo el pensamiento nacional, popular, integracionista de América Latina, al punto tal que escribió pocos libros, ¿no? Uno de ellos, Los Estados Continentales, para referirse a ese gran desafío de la integración cultural. Tengo el honor de ser uno de los miembros fundadores de la fundación. Mire, está Metol el- Ferré, Marcos, su hijo, ejerce la Secretaría Ejecutiva. Y bueno, como no podía ser de otra manera, su pensamiento nuclea un grupo también muy pluralista desde el punto de vista ideológico, etc. Sí tiene muchos documentos que la Fundación está recopilando, porque son un aporte muy valioso y yo personalmente creo que muy, muy vigente, de manera que modestamente me reconozco mucho como metoliano, ¿no? Somos muchos. Pero bueno, por libros es impresionante, es impresionante. La cantidad que hay, bueno, no tengo tiempo, por cierto, de leerlos a todos. Pero leídos al mismo tiempo, que no es poca cosa. Yo me quedé pensando cómo hace. Bueno, no, hay quienes pueden hacerlo mucho mejor. ¿Sí? Sí. Mi colega de Paraguay, por ejemplo, lee hasta 5 libros. ¿En serio? Y lo sigue, estoy seguro que muy bien, es un fenómeno, Julio. Pero se puede hacer, sí. Lo que sí no puedo dejar es por la mitad de un libro. Claro. Aunque reconozco que mucha gente dice, no, ¿por qué tengo que leer todo esto? Si no me gustó la mitad. A mí me parece, no sé, como una traición, entre comillas, por cierto, al autor y a la lectura, de manera que aunque no atrape, digamos así, bueno, tengo que leerlo todo. Y tenemos uruguayos que han dejado en materia de la literatura, de la poesía, de la novela, una huella rioplatense muy, muy grande, ¿no? Hace pocos días en el histórico Tortoni hizo un homenaje a Mario Benedetti, por ejemplo, ¿no? Mario Benedetti, bueno, ahí están, justo ese día se realizaba una reunión en Montevideo, una reunión en la Cancillería bilateral argentino-uruguaya, con la presencia de los cancilleres no pude participar, pero bueno, uno entra a esas grandes librerías que por suerte todavía están en Buenos Aires con una oferta impresionante, y Mario Benedetti y Eduardo Galeano, bueno, tienen, y luego hay algunos que no son quizás acá tan conocidos como Tomás de Matos, que son grandes novelistas compatriotas, y bueno, una de las tareas, sin duda, de una embajada se corresponde con la promoción, la divulgación de aquellos aportes, tanto los grandes intelectuales uruguayos, no se olviden ustedes, yo termino de escribir un prólogo sobre un libro de Quiroga, por ejemplo, ¿no? De Horacio Quiroga, y de los tantos, digamos, que trabajaron, como hablaba de Benedetti, de Galeano, etcétera. Estamos hablando de libros que traspasan generación tras Sí, generación sí. y que se leen en la primaria, se leen en la secundaria, y que uno, cuando tiene hijos, hablo en mi casa específicamente, Sí. tiene ganas de empezar a contarle esos fueron, cuentos y claro. esas historias. Sí, y va a seguir así por el resto de la eternidad. Ojalá Espero. que siga así. Espero. Y que el libro y los autores y los intelectuales puedan por lo menos lograr equilibrios, ¿sí?, con lo que hoy significa la invasión tecnológica, de la cibernética y de tantas cosas que constituyen también otros entretenimientos. Pasa un poco por la cultura, ¿no Que crees? no se pueden, sí, por cierto, y de valores y de cuestiones, en fin, que ojalá se puedan imprimir.
invasión que no se puede negar y desconocer en sus aspectos positivos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. El caudal de conocimientos que tiene un niño de hoy es muy superior, bueno, porque lo encuentra, digamos, ¿no? Y es a esta altura un lugar común. Lo sobrepasa. Conoce más que la maestra porque entra al Google y tiene allí cosas tan actuales que a nosotros nos costaba mucho poder informarnos. Pero sin embargo, realmente creo que el valor del libro y del libro papel y de la librería y del librero y de la editorial siguen siendo una de las industrias culturales. Sí, la ceremonia que significa, que habría que preservar y promover, etcétera. De manera que, bueno, parte del trabajo cultural de la embajada es esto que les decía, no solo con los grandes escritores, sino con toda una generación que por suerte está aportando, tanto en la poesía, ¿no? Está aportando. Les pongo un ejemplo nomás. Tenemos en Buenos Aires, son 8 o 9 escuelas con nombres patronímicos uruguayos. José Artigas, La Valleja, Varela, Pedro Varela. Gardel no lo contemos. No. Después podemos hablar, con mucho gusto, porque si no, el evidente va a decir, y estos no hablaron nada de Gardel, de Carlos Gardel. Pero no, me refiero a nombres de escuelas y es muy, no, para nada, es muy emocionante. Claro, muy emocionante ver cuando vamos a visitarlos, o en las fechas tradicionales de esas escuelas, o fechas patrias, ver a esos niños cantar el himno uruguayo, o sea, cantar el himno argentino, desde luego, y el uruguayo con la misma emoción y fuerza. Y entonces ahora la idea que tenemos es poder llevarles un libro que 2 compatriotas que viven acá han escrito sobre la fauna, por ejemplo, uruguaya, ¿no? Con un dibujo de Roberto Galuso muy bueno sobre los animalitos y un texto muy bien logrado, con palabras sencillas. Parece un aporte formidable para realizar. También tenemos que apoyar llevando algunas computadoras, ¿no? Que necesitan, por cierto, las escuelas, o algunos libros muy importantes para la biblioteca de la escuela. Pero hay que hacer allí una tarea, que en el fondo, por cierto, es una tarea cultural. Mire, ya que está. Por Gardel no nos vamos a pelear. Ustedes pueden continuar acá. Como usted sabe, digamos, hay toda una... ya que dio lugar a todo, mire. Yo no sé si la gente sabe que Hermenegildo Sabat, además de ser un gran periodista, caricaturista, un hombre que pintó mucho, ¿no? Un día tenemos que hacer una exposición porque se nos fue antes de hacerle un reconocimiento. Era también poeta lunfardo, ¿no? Y tengo por ahí un libro que leo mucho y que empieza diciendo, por favor, don Carlos, confiese, la Mersa quiere saber dónde nació, si en Toulouse, como reza el diccionario, o si Berta lo parió en Tacuarembó. Bueno, así empieza una cosa formidable, un poema de Hermenegildo Sabat. Pero bueno, nosotros creemos que yo tengo una frase ya lo nombré a Tomás de Matos, un gran novelista, lamentablemente, que partió en forma muy prematura, que hace una síntesis que a mí me parece muy correcta, y es que Gardel es un porteño que nació en Tacuarembó, ¿no? Esto no es una salida diplomática, elegante, del medio camino, ¿no? No, nosotros creemos que efectivamente para el Buenos Aires, mi Buenos Aires querida, yo creo que debe seguir estando en la Chacarita, Gardel, ¿no? Es que yo creo que hay un poco de... velado en Montevideo. Sí, exactamente. Desde que viene meses después del accidente desde Medellín. Pero bueno, Buenos Aires era Buenos Aires era el gran mercado donde triunfaban los artistas uruguayos. Él, desde luego, con todo lo que significó. Nosotros creemos modestamente que hay investigación seria, fundada, etcétera, que indican que nació
en el departamento de Tacuarembó, hijo del coronel Escayolas, era un jefe político, digamos, y muy poderoso de ese departamento. Y después encontré un poeta también que dice una cosa bastante parecida, un poeta argentino que dice: Gardel, que nació en Buenos Aires, ya crecidito. ¿No? También me parece bueno, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno rioplatense. Pero yo creo que se repite mucho el hecho del amor que el argentino tiene por Uruguay y que Uruguay tiene por... que el uruguayo tiene por el argentino, lo hablábamos fuera de cámara, el amor que siente Juan Manuel, el amor que siento yo, el aprecio que usted también tiene por este país, vive en este país, nos divide un poco de agua, pero hay visitas en lo que respecta al turismo donde podés ir, visitar Colón y volver en un día, pasar un fin de semana, es como irse a Mar del Plata, volver es como si fuese todo un mismo país. Creo que la hermandad que hay es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. O sea, nos une el mate, nos une absolutamente todo. El tango. Todo, sí. Absolutamente. ¿No? Y usted contaba de las escuelas en Capital. En el resto de las provincias. Bueno, también. Yo quiero hacer una autocrítica, y es que estoy en deuda por razones diferentes, digamos, no por interés, ¿no? de haber recorrido más y de enriquecer mi visión federal de la Argentina. Sobre todo porque entre tantas cosas que compartimos, el mate, ¿no? Salvando las distancias, compartimos a Artigas, claro, a José Artigas, totalmente, que para los orientales es muy fuerte. ¿Sí? Suelo decir que ojalá su pensamiento siga siendo su ideario vigente, que es un programa, como decía Eduardo Galeano, siga siendo una inspiración profunda. Y no olviden ustedes que fue el protector de los pueblos libres, y varias provincias argentinas lo nombraron su protector de los pueblos libres, y aquel sueño y proyecto de confederación de provincias autónomas, pero tan ligadas, tan vinculadas, que tenía el general José Artigas, ¿no? Entonces, la verdad es que me falta todavía haber estado más cerca de nuestros consulados que tenemos en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en todo el litoral entrerriano. Ahora sí, el 28 de agosto, con la presencia de los dos cancilleres, vamos, y desde luego del embajador argentino en Uruguay, se va a proceder a inaugurar el Consulado General en Paraná, porque antes había un consulado en Concordia, pero ahora se instala un Consulado General en Paraná que tiene jurisdicción sobre los consulados de Gualeguaychú, de Colón, de Concordia, etc. Y es para nosotros un acontecimiento muy importante porque se trata de ser fiel a ese pensamiento artiguista y a la realidad y a la Constitución de la Argentina en cuanto a esa mirada federal. Nosotros somos un país unitario, pero realmente la mirada federal debería ser muy, muy estrecha. Así que bueno, hay muchos compatriotas en todos esos lugares con más o menos grados de vínculo y de desarrollo de las comunidades. Pero es lo que usted señala. Alguien ha dicho, más que hermanos gemelos provenientes de una misma placenta. O en términos más académicos, alguien ha dicho, somos una nación sola con dos estados. Estados independientes, autónomos, con tantas cosas en común y tantas cosas distintas, como también nos recordaba Borges en Milonga para los orientales, una magnífica pieza, ¿no? Iguales y un poco distintos. Entonces, esa hermandad se comparte muchísimo, el vínculo sanguíneo incluso, ¿no? Que uno recoge por todos lados. Lo que usted hablaba del turismo. Tal cual. Turismo. Yo he tenido la responsabilidad de estar al frente del Ministerio de Turismo y Deporte en Uruguay por muchos años. Y bueno, tenemos lo que yo llamaba, capaz que como desviación profesional, un monocultivo con Argentina, ¿no?
en cuanto a que teníamos más del 80% del turismo argentino, que ahora comienza a diversificarse un poco más. Pero, sin duda, compartimos lugares turísticos absolutamente fundamentales. Si me pongo a analizar, tenemos desde Colonia, de ida y vuelta. que tenés la historia. También con un gran desarrollo en materia turística planificada, ¿no? Sí. Claro. Por las nuevas Sí. lugares. Sí. Playa. Y Argentina es un país además impresionante, formidable, que tiene de todo para que también el turismo sea uno de los pilares fundamentales del desarrollo, del crecimiento, etcétera. Hoy día es una gran industria que tenemos que tener en cuenta, incorporando también la dimensión social del turismo. O sea, en el programa de gobierno está el turismo como un derecho humano. Claro. Y por lo tanto hay una dimensión social de la capacidad de disfrutar del tiempo de ocio, de incrementar su capacidad del patrimonio histórico, cultural y geográfico del país para miles y miles de ciudadanos, ojalá para la gran mayoría. Fue ampliando el universo, digamos. Hoy llegan a Uruguay turistas de... Bueno, de muchos lados, pero con todo. Hemos tenido en la temporada anterior, que fue realmente, no la última, sino la anterior, muy importante, cerca de 2 millones de argentinos, ¿no? Que es una cifra muy importante. Uruguay es uno de los pocos países que recibe más turistas que habitantes viven en su territorio, ¿no? Se viene ampliando, por ejemplo, desde luego a Brasil, a Chile, Paraguay, pero también a turismo extrarregional. Y hoy compartimos con Argentina algunos proyectos de promoción en destinos lejanos y por lo tanto muy costosos para cada uno por separado. Y hay un buen entendimiento a nivel mercosuriano. Yo le diría que en un proyecto de integración como el Mercosur, que tiene cosas muy importantes, que termina de firmar este acuerdo con la Unión Europea, que es un avance muy importante después de más de 20 años de conversaciones, etc. Y quizás el turismo, desde la perspectiva de la coordinación regional, sea la industria, la actividad económica, social, cultural, que más ha funcionado con esa perspectiva regional, de complementarnos, de no competir entre nosotros, sino de complementarnos, ¿no? Y allí queda un camino enorme todavía para recorrer. Usted sabe, embajador, que yo estuve en el verano, en la temporada pasada en Uruguay, específicamente en Colonia. Conocí muchos uruguayos y es impresionante el amor que tienen por sus lugares, por sus paisajes, por el turismo. Muchas gracias. Y pensaba también en los distintos paisajes, los distintos lugares que hay, porque uno en Colonia encuentra historia, y mirá si hay historia en Colonia, pero también encuentra paisajes maravillosos, yo soy amante de la fotografía, entonces me perdía durante horas ahí y la en cada calle de los rincón. suspiros. Los atardeceres, es un atardecer más lindo que otro en Uruguay. Tenés también, Montevideo, Punta del Este, lo que es la Mansa La Brava, el José Ignacio. Como decía usted, mejor citando a Borges, tan iguales pero tan distintos, porque el interior, uno cuando va, que hoy hablábamos a la Florida, pero no solo a la Florida, si entra por Colón, Paysandú y va por el... Es increíble también todo por descubrir. Por lo menos uno lo siente así, en esas montanadas, esos atardeceres uno más lindo que el otro, la verdad que es uno más lindo que el otro. Totalmente. Eso hay... Punta del Este es nuestro buque insignia, ¿no? Claro, sin duda. Algo muy importante, ya es un balneario centenario, fue fundada en 1907, por ejemplo, ¿no? Y tiene un desarrollo espectacular.
Pero el resto de Uruguay tiene un turismo termal muy importante, de alta calidad desde varios puntos de vista, en el litoral y en el norte. Tiene un desarrollo turístico. La gente de Florida me termina de mandar, por ejemplo, las estancias jesuíticas. Las estancias jesuíticas, que es un proyecto de Florida y de algún otro departamento, y un proyecto en que participa Argentina, Paraguay y Bolivia, ¿no? La ruta jesuítica, algo parecido a la ruta de Santiago. Eso tiene un valor patrimonial, histórico, cultural, muy pero muy importante. Florida tiene mucho de eso también. Y tenemos el océano puro, en las costas rochenses, cerca de la frontera con Brasil, esos lugares casi vírgenes como Cabo Polonio, Punta del Diablo, son maravillosos, ¿no? Y el hecho de que una vez al año pasan las ballenas en ese famoso Punta Ballena, Ballena, ahora que es ya una estamos locura en plena etapa de avistamiento y eso cada vez va creciendo más. Preciosa Colonia imagen. es una maravilla por estar frente por frente a Buenos Aires. Fíjese que en un rato nomás usted va... Se ven a las luces en el Colonia, horizonte, estamos con tan toda cerca su- que se ven, es su ciudad impresionante. histórica, ¿no? Patrimonio, nuestro primer patrimonio histórico de la humanidad, Sí. de la UNESCO. Ahora tenemos otro, y ojalá que tiene que ver con toda la instalación de los frigoríficos ingleses en Fraiventos, el Anglo, ¿no? Que hoy día es un museo espectacular, en fin, y ha sido declarado patrimonio histórico, así como otros materiales como el candombe o el tango, que ha sido precisamente declarado patrimonio rioplatense, como Claro. debe ser, ¿no? Como debe ser. Pero sí, Colonia es una maravilla. ¿Y las porque además bajadas no ya solo- están declaradas? ¿Las bajadas o el candombe? Las llamadas, las llamadas. perdón. No, Sí, es, sí. es muy... Estaba graficando. No, el candombe también. Vos seguías viajando en tu No, mente. el candombe también. Tenemos el carnaval más largo del mundo. Sí. El candombe realmente tiene una base afrodescendiente oriental muy fuerte, ¿no? Pero hoy día tenemos, por ejemplo, las murgas. Sí. Las murgas son una cosa muy fuerte allá en Uruguay, en el marco de ese carnaval que tiene mucha fuerza y el Día de la Llamada como un atractivo impresionante, pero también acá en Uruguay como contagio en parte, bueno, hay muchas murgas. Algunas con uruguayos, otras son solo argentinos, que he tenido oportunidad además de ver y que tienen, y son muy convocantes, y la murga uruguaya, en fin, tiene un aporte importante. Alfredo Citarrosa también ha tenido muchísimo que ver acá en la Argentina. Es decir, hay un patrimonio cultural muy fuerte, que tenemos acá en la Argentina. Hicimos un gran homenaje a China Zorrilla, a Cervantes repleto, y después en la Embajada de Uruguay, porque su familia nos donó un piano, el piano en el que ella tocaba. Fue muy cálido ese homenaje. Y vino nuestra orquesta sinfónica, que hacía muchos años no salía del Uruguay, y Julio Boca transformó el ballet uruguayo. Fue una revolución en el ballet que nos llevó a uno de los primeros lugares del mundo, que hoy dirige Igor Yebra. Porque Julio Boca Está viviendo en allá. Él Montevideo, dirigió ¿no? por muchos años, hoy lo hace el español Igor Yebra, pero sigue él vinculado y vive en Uruguay, ¿no? Lo tenemos cooptado, Sí, ¿no? A Julio Boca. Otra cosa que Este, tiene es el deporte, por bueno. ejemplo, los veranos en el campus de Maldonado haciendo esos seven. Me he llegado a poner, he bailado el jaca y he alentado los Pumas. O sea, muy bueno. impresionante, o sea, todo lo que significa Muy en bueno. cuestión de turismo, pero lo cuestión en deporte, estar en el Absolutamente. supermercado de Voto y tener a los All Blacks ahí y decís, ¿qué pasó acá? Pero es muy importante y el crecimiento que ha tenido todo Y el Punta del Este y deporte, Maldonado con eso. como ustedes saben, bueno, tenemos una tradición común. Creo que hay que felicitar a Argentina por la gran cantidad de medallas y la performance que ha tenido ahora en los Panamericanos de Lima. Para Uruguay también fue históricamente en nuestra escala, digamos, fue algo muy importante y muy especialmente en el remo, ¿no? Pero bueno, tenemos el fútbol.
como un atractivo impresionante, y yo creo que hay que seguir insistiendo con voluntad política en hacer el Mundial 2030. Totalmente. ¿Está de acuerdo, senador? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Mundial 2030, ahora somos 4 países, bueno, hubiera sido más porque natural. Con el básquet. Argentina, Uruguay, claro. Bueno, pero se ha sumado los hermanos, Paraguay y Chile, bueno, y acá todos tenemos que ayudarnos porque un mundial es algo importante, pero el centenario de aquella final fue una cosa muy fuerte y es uno de los eventos históricos, turísticos, económicos, culturales más importantes junto a las Olimpiadas, ¿no? Así que tenemos que hacerlo. Luego tenemos esa rivalidad que es parte del folclore y parte de la cuestión y de cuántas Copas Américas vamos ganando, ¿no? Yo no hablo mucho del tema porque para no ni del resultado del pero 2030. Nosotros adoptamos lo a importante Forlán, ustedes es adoptan hacer a Messi, es como una cosa media que no nos prestamos. Pero eso que decía usted de Punta del Este es así, porque le cuento, se está desarrollando mucho la condición de ciudad universitaria en Punta del Este. Ya hay 4 o 5 universidades, muy importantes, con sus facultades de medicina, de derecho, cultural. Se está en la preparación de una de polo agroveterinario, etcétera, porque tiene la capacidad de aprovechar la infraestructura ociosa de gran parte del año, en habitación, en salud, en todos los servicios sanitarios y en deporte. Y en deporte que es fundamental promover, sobre todo a nivel estudiantil, ¿no? De manera que allí Uruguay tiene una gran posibilidad de un polo de desarrollo universitario muy importante, junto con su gran sala hoy de conferencias, un complejo de conferencias, bueno, ir avanzando en romper la marcada estacionalidad que tenemos, ¿no? Y bueno, ya teníamos un eslogan que decía, si a usted le gusta Punta del Este en verano, es porque no la conoce en invierno o en primavera o en otoño. Embajador, ¿cómo ve el futuro, no inmediato, pero cómo imagina en esto que usted bien nombraba del acuerdo que firmamos con la Unión Europea, que tiene que desarrollarse la letra fina y demás, pero ¿cómo ve en perspectiva el desarrollo del Mercosur? O por lo menos su parecer, ¿no? Mire, Uruguay tiene, en primer lugar, el canciller ha dicho, ustedes comprendan nuestra condición de país geográficamente pequeño, entre 2 grandes países, como son Brasil y Argentina, formamos parte de un vecindario donde no podemos mudarnos y donde no queremos mudarnos. Y Uruguay, entonces decía él, su política será internacional o no será, ¿no? Es nuestro destino, ¿no? Nuestras posibilidades. Y Uruguay tiene una vocación mercosuriana muy fuerte. Yo, mire, voté en el Parlamento uruguayo, y recuerdo textualmente, eso está en la versión taquigráfica, con una gran convicción política y la emoción de un gran acontecimiento. El tratado original de Asunción, el impulso de los presidentes Alfonsín y Sarney entonces, etc. Ese Mercosur está en deuda con sus objetivos fundacionales. Es decir, no termina de ser una unión aduanera, lo es muy incompleta, nos falta haber avanzado mucho en materia de integración regional, de cadenas productivas, etcétera, sin desconocer que ha significado, sobre todo en la primera etapa, una ampliación del comercio regional realmente muy, pero muy importante. Bueno, yo creo que este acuerdo con la Unión Europea llega además muy a tiempo, porque hay que prepararse, como se dice, la letra chica, bueno, todo lo que hemos escuchado, pero yo creo que desde el punto de vista político, el acuerdo ya ha entrado en funcionamiento desde el día de su firma, porque lo estábamos precisando ambos bloques. Yo creo que también, con mucho respeto, lo estaba precisando la Unión Europea.
que es un espacio de enorme importancia como mercado, etcétera, y como alguien ha señalado, con los europeos está el vínculo cultural y está aquello de que no necesitamos traductores con los europeos. De manera que, pero políticamente ya comenzó a regir porque llegó en un momento justo, donde el Mercosur estaba, todavía sigue estando, con problemas de carácter institucional y político importantes que ojalá los podamos ir superando a los efectos de prepararnos conjuntamente como una gran plataforma de relación con el mundo, no solo con la Unión Europea. De manera que uno se imagina en que tenemos que avanzar en las cadenas productivas complementarias, tenemos que abrirnos al mundo, defendiendo, por cierto, nuestros mercados, no a cualquier precio. Todos defienden sus productores, por algo el acuerdo no se concretó antes, y aún habrá cosas. Pero me parece que hay que celebrarlo como un acontecimiento realmente importante. Estamos en este tiempo, en tiempo de clima electoral. El mismo día y a la misma hora se abren las urnas, en Uruguay y en Argentina, último domingo de octubre. Y desde luego no se puede hacer, yo no debo además, pero no se pueden hacer comparaciones ni nada, excepto algunas cosas que son de valores compartidos. Y es que el proceso que se lleva adelante se resolverá en clave democrática, en paz, sin conflictos, digamos, en la zona en general, en paz y en clave democrática. Es decir, donde puede haber o no alternancia de los partidos en el gobierno, pero expresando la voluntad popular. Sí, poniendo el pueblo y todo lo que respecta al comercio y demás sagrado, adelante. Eso es sagrado, mire, absolutamente, ¿no? Sí, es un gran crecimiento. No hay nada más, mire, cuando uno se sienta en el Congreso de Uruguay, en el frontispicio hay una frase de Artigas que para mí es una síntesis del valor democrático, del ideal democrático como idea fuerza de la vida y de las sociedades casi insuperables. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. ¿No? Es fuerte, porque hay que interpretarla, es fuerte y es el corazón del ideal democrático. Entonces, bueno, los pueblos van a votar, primera vuelta, segunda vuelta, yo no tengo que hacer pronósticos, bueno, ojalá lo mejor para el desarrollo de los pueblos y muy especialmente de aquellos que todavía están con necesidades básicas muy importantes, donde además tenemos que ayudarnos también en ese plano. Nosotros, América Latina, tan rico y tan desigual, ¿no? Y tan desigual, ¿no? Por eso tenemos que avanzar en una perspectiva de estrategias de desarrollo, bueno, humano integral, como hay toda una corriente de pensamiento que está en eso, sin reclamar privilegios hegemónicos, sin pretender etapas fundacionales, digamos así, sino también con humildad, pero con una voluntad muy, muy firme de avanzar en beneficio de los pueblos. Me gustaría ir cerrando ya, pero hay dos preguntas que... Sí, ya. Pero... Yo capaz que hablé demasiado. No, es que yo me quedaría hablando horas acá, pero me parece que hay dos temas fundamentales, que es la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, hablar específicamente de eso, y después como mujer me gustaría hablar del rol de la mujer en la política más que nada, cuál es su análisis y para que obviamente toda la audiencia sepa cómo está posicionada y qué rol ocupa dentro de. Yo estoy viajando en sí, buquebús, yo tengo unas ganas, estoy viajando por la ruta. Las relaciones bilaterales es muy buen momento.
La verdad es que hace tiempo que compartimos una agenda toda ella positiva, sin luces rojas, digamos así, quizás hay algún amarillo tenue, pero la mayoría de los puntos verdes, y acerca de los cuales hay instancias institucionales para conversarlas, para negociarlas, para discutir en muy buen nivel. Yo le diría, por ejemplo, que de 5 o 6 comisiones binacionales que tenemos, administradoras de nuestros ríos, de La Plata, Uruguay, Hidrovía Paraná-Paraguay, que compartimos con otros países, Hidrovía Uruguay, la técnica mixta de Salto Grande, nuestra obra energética binacional, el Tratado Atlántico, etcétera, etcétera. Bueno, hay un ambiente muy bueno y un avance efectivamente en dragar nuestros ríos, en cuidar responsablemente desde el punto de vista ambiental, como compromiso con los ciudadanos actuales y futuros. La naturaleza y muy especialmente nuestros ríos. De esto se estuvo hablando, mire, hace muy pocos días en Montevideo, en esta reunión a la que hice referencia bilateral, por ejemplo, en hacer todos los esfuerzos para avanzar en un laboratorio de alta tecnología binacional para el control y el monitoreo ambiental de nuestros ríos. Como se sabe, se están llevando adelante procesos industriales que los exigen éticamente, no solo es un tema político, diplomático, es un tema moral, ético, de compromiso con los ciudadanos, de llevar todos los controles necesarios y toda la información pública al alcance de la mano, y la educación, desde luego, como factor fundamental de estos temas. De manera que la relación en ese aspecto, y podríamos poner muchos otros ejemplos, algunos de los cuales hablamos antes, es una relación bilateral buena y que estamos seguros, además, que continuará más allá de las decisiones que el pueblo adopte en estas instancias electorales a las que hacía referencia. Y bueno, mire, vivimos este momento muy fuerte del movimiento de la mujer, ¿no? Con tantas cosas en las que tenemos los hombres que hacer una autocrítica, ¿no? Porque realmente somos iguales y porque tenemos que compartir esos grandes desafíos de los que hablábamos hoy, de construcción, de valores, de aspectos culturales, pero también económicos, sociales, etcétera, a la par, y políticos. La política en particular, institucional, está en deuda con la mujer. Incluso en Uruguay hasta llegamos a tener ciertos retrocesos de avances logrados, a pesar de ser uno de los países que primero tuvo el voto femenino, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero hablamos de cosas que en el siglo XXI ya deberían haber tenido una concreción, un avance que pasara del dicho al hecho. Hemos votado leyes de derechos muy importantes, pero deberíamos pasar a valorar en todos los aspectos mencionados el rol de la mujer, y yo creo que esto que está ocurriendo, de sacudir mucho, tiene un balance, digamos así, muy, muy favorable. Y por lo tanto, bueno, estamos hablando de valores, estamos hablando de derechos de oportunidades, estamos hablando del derecho de la vida, estamos hablando de cosas que tenemos que compartir como especie humana, y donde debemos partir de la base de una autocrítica para que busquemos en forma conjunta, ¿no? Bueno, todo el avance real, ¿no? en ese plan. Pero la mujer tiene un rol absolutamente fundamental en todos los temas en los que hemos estado hablando, incluso en la diplomacia. Bueno, en la embajada del Uruguay yo le diría que tenemos más mujeres que hombres, embajada y consulado. Eso ya es un avance. ¿Quién le dice que la próxima embajadora no sea una mujer, por ejemplo? Quizás. De Uruguay en la Argentina, y tal vez al revés, viceversa.
Un placer, embajador. Sinceramente me quedaría horas hablando con mucho usted gusto porque tiene una forma de hablar y de transmitir que justamente como dijo Juan Manuel hace que viajemos con la mente y como le dije fuera de cámara me hizo viajar a mi infancia y se lo agradezco mucho porque estoy hasta conmovida. Así que le agradezco mucho por sus palabras. A usted este aporte que hacen a la comunicación. En este siglo donde alguien ha dicho que los hechos que no se informan no suceden. Y sí suceden, pero tienen que ser compartidos, tienen que ser informados en un clima de diálogo, además de diversidad, de pluralismo, etcétera, en el cual creemos fervientemente, ¿no? Así que muchas gracias, están en su casa. Muchas gracias.